Así que hoy básicamente desarrollaré el llamado a vivir una vida piadosa, qué es una vida piadosa y por qué debe de ser un fundamento en nuestras vidas. Entonces, vamos abriendo nuestra Biblia primera de Pedro. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, primera de Pedro 1, por favor. Vamos a leer de los versículos 13 al 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21, dice así: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda manera, en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Fíjate esta frase: condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su humana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, este pasaje hace llamados bien fuertes, llama a no conformarse a los deseos que antes teníamos en la carne, nos llama a vivir una vida santa delante de Él, y quiero desarrollar eso. ¿Qué es la piedad? ¿Es algo que los cristianos podemos vivir en esta época? Una breve definición de piedad es un corazón que exalta al Señor. Esa es una definición muy breve. Una persona piadosa es alguien que vive para exaltar a su Señor. El vocablo hebreo asid, se traduce como piadoso en el Antiguo Testamento. Se puede traducir como cuando en el Antiguo Testamento tú le encontrabas la palabra: Él es temeroso de Dios. Y tú encuentras que Job era temeroso de Dios, por ejemplo. Que Proverbios 31, que cité sobre Gaby y Quiles, la mujer que teme al Señor, dice, esta será alabada. Es una mujer piadosa. Y el vocablo ese hebreo, piadoso, tiene que ver con alguien santo, temeroso de Dios o fiel, según el contexto. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que está usando no la menciona aquí, sino que aquí habla santidad. La palabra que se menciona como piedad es Eusebia, es un griego. Eusebia, y así como se oye, Eusebia. Y ese Eusebia nos da un poquito más de entendimiento, incluye la idea de un temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y una vida de santidad. Entonces hay un tremendo peligro en la iglesia, que nos distraigamos o que no vivamos el evangelio de acuerdo a lo que fuimos llamados de vivir, es decir, que no seamos personas que viven en santidad. Y quiero, antes de decirte, hablarte de este peligro, otro peligro que tenemos, mis hermanos, es poder darnos cuenta que algunas personas quieren vivir esta santidad, pero lo hacen en una manera legalista. Es decir, yo me pongo en un esfuerzo de cambiar y de ser santo y de cortar esto, cortar aquello, y ha generado un gran daño en las iglesias. Es decir, la piedad es bien sutil para hacerte una persona legalista, que más bien el legalismo es, lo he dicho muchas veces, es buscar el favor de Dios a través de alguna conducta. Buscarlo
o mantener el favor de Dios a través de alguna conducta. Y si esto pasa, hermanos, en el corazón, si esto no se está dando en el corazón, o se está dando en el corazón el legalismo, lastimosamente va a sobrar en tu carne. Pero el otro extremo que hay en la iglesia es el libertinaje o una gracia barata. Si tú comienzas a vivir de tal forma que dices, no, pues estoy en la gracia y yo puedo vivir como sea, creo que este pasaje nos está diciendo lo contrario: sé santo en toda tu manera de vivir. Entonces, si tú ya renovaste tu mente por la gracia de Dios para la piedad, ya no estés practicando las cosas que practicabas antes en tu ignorancia. Fíjate cómo te dice, las hacías porque no tenías esa mente nueva. Por ejemplo, ahorita la confusión que hay de género, que el matrimonio es el que está siendo socavado, en donde dicen, pues un hombre no necesita casarse para ser feliz. Él puede tener múltiples parejas, puede tener parejas del mismo sexo, de diferente sexo, amor sin compromiso. Eso es una cosmovisión. Y dice, pero ahora ciñe tus lomos del entendimiento. Y si has nacido nuevo, ya no te conformes. No te conformes es, no vivas como vivías antes. Ahora, lo tremendo que este llamado a no conformarse a lo que eras antes también nos lo hace Pablo. Me sorprende que el apóstol Pedro lo dice aquí en Primera de Pedro. Ahora mira Romanos 12, versículo 1 y 2 conmigo. Es un pasaje casi idéntico. Romanos 12, 1 y 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mira cómo tanto Pedro como Pablo están diciendo lo mismo. ¿Qué es el crecimiento en la piedad? Primero empieza por, renuévate tu mente. Te ruego por la misericordia de Dios que ya te renueves tu mente, pero tienen otro factor en común. Ya no andes como anduviste antes en las pasiones de este mundo. Ahora, el llamado entonces es a comenzar a cambiar también en nuestras pasiones por el mundo. La Escritura muestra que el mundo es una corriente seductora y la piedad ha de verse, y lo voy a desarrollar un poquito más adelante, solo me quiero anticipar, en nuestro amor hacia Dios y no en el amor hacia el mundo. El tercer llamado que hace Pedro, ahí, es prepara tu entendimiento, transfórmate, no andes en lo que andabas antes. Y el tercer llamado es fuerte: sé santo como Dios es santo. Sé santo como Dios es santo. Hermanos, la verdad que ese llamado es inalcanzable en nuestras fuerzas. Ahora, la santidad ha sido muy mal entendida. La santidad para muchos es dejar de hacer cosas que son escandalosas moralmente. Esa es una parte que algunas personas ven. Otras cosas que no se ven tan bien en un medio cristiano y nos fijamos en lo externo, pero lo que está hablando aquí es de un llamado a algo más profundo. Y lo quiero dejar así en este primer punto nada más. La santificación progresiva es que cada día yo me parezco más a Cristo. O sea, la santificación tiene dos facetas: una con dejar los deseos mundanos y la otra con parecerme más a Cristo. ¿Cómo alguien es más piadoso? ¿Cómo alguien está siendo más santo? No por lo que ha dejado de hacer en lo exterior, sino porque su carácter cada día se parece más a Cristo. ¿Cómo respondes cuando te han agraviado? ¿Como Cristo? ¿O respondes en tu carne? ¿Cómo respondes cuando tienes una prueba dura que no te estás esperando, una noticia dolorosa, la pérdida de un ser querido, un atropello, un abuso en tu contra, un cáncer? ¿Cómo respondes? ¿Cuál es la Cristo semejanza? Eso es la otra faceta de la piedad o de la santidad. Una es dejar los deseos mundanos y la otra
es crecer en Cristo semejanza. Ahora vamos a nuestro segundo punto, porque Pedro nos da la gracia de mostrarnos que esto no debe de ser hecho en las fuerzas. Mira el versículo 13, nos da la exhortación de preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, y dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Hermanos, Pedro nos dice cómo hemos de vivir. Si tú esto lo haces fuera de la gracia de Dios, vas a ser un cristiano frustrado, un cristiano incapaz de cambiar, un cristiano no piadoso, o en el peor de los casos, un cristiano legalista. Y qué triste es ver de que te esfuerzas, quieres cambiar. Pedro nos lleva y nos toma de la mano y nos dice, quiero mostrarte que la gracia que te salvó, es la gracia que va a ser revelada en la venida de Jesucristo. Pero la gracia tiene otra faceta, es la gracia la que te santifica. Y quiero que entiendas esto, todos aquí sabemos, todos los cristianos sabemos que fuimos salvos por gracia, ¿no es cierto? No hubo nada en nosotros. Un verdadero cristiano sabe que no había nada en él. Creo que es poco cristiano el que yo escucho decir, me gané la salvación, me la merecía, o algunos dicen, yo escogí a Dios, pero no entienden que lo que en realidad aconteció es que la gracia de Dios los alcanzó y por eso tú buscaste a Dios. Pero la mayoría de los creyentes no tienen problemas con ese issue, con esa situación, de que la gracia los salvó. Pero lo que muchos creyentes no entendemos, y toma años entender, es que la gracia es salvadora. Es la gracia que te da el poder para ser santificado también. Dice Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ahí está el llamado de Dios. La gracia de Dios ha venido a traer salvación a todos los hombres. Es la gracia. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero mira el versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Lo que muchos cristianos no conocen es ese versículo 12. Y es lo que Pedro está diciendo, pongan su esperanza para santificación en la misma gracia que los salvó. Y aquí dice, la gracia de Dios es la que los va a entrenar para vivir en este mundo justa, santa y piadosamente. Ahora déjame te digo, esa palabra es bien interesante. Esa palabra es entrenadora. La gracia es tu maestra o divina maestra o divina entrenadora. Es como una coach personal para tu santificación. Y qué hermoso, ¿eh? No sé cuánto le gusta hacer deporte, a su servidor le gusta mucho. Y ese es el error de los que creemos que sabemos las cosas. El día de ayer fui a jugar tenis con nuestro amigo Carlito Zamora. Y yo ya aprendí mal, el saque ya lo aprendí mal. Y bueno, aquí hay algunos que juegan tenis. Ya sabes que si aprendiste mal está difícil quitártelo. Se le está diciendo, yo necesito una clínica en donde me corrijan esto. Bueno, muchos creemos que sabemos hacer las cosas. Oye, ¿por qué yo voy al gimnasio y no rebajo la barriga y todos los días hago 1000 abdominales? A lo mejor necesitas un entrenador personal que te enseñe que necesitas comer esta porción, que necesitas hacer el ejercicio de esta manera. Y mira la gracia. Te da la demanda el Señor. Por eso es que la gracia es maravillosa, hermano, sublime gracia del Señor. Te da la demanda, sé santo como tu Dios. Pero te dice, te voy a dar la gracia para cambiar. Y la gracia te dice, vuelve a leer Tito 2, 12, enseñándote a que niegues la impiedad y los deseos mundanos, vivas en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ella te va a enseñar. Y eso es lo que en este segundo punto yo quiero mostrarte. Es la gracia que te capacita para crecer en santidad. Quiero decir esta frase, no sé si la puedes poner, ahí está en la página 3. Aquel que se ha encontrado con la gracia salvadora de Dios, también se ha encontrado con la gracia transformadora de Dios. Sublime gracia del Señor. Entonces ahora nos dice en el versículo 14, como hijos obedientes.
No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Por qué? Pues no tenían la mente. Yo quiero llamar tu atención al Evangelio de Jesucristo aquí. Como hijo obediente. Nadie que no es hijo de Dios puede crecer en santidad. Todo comienza porque un día el Cordero Santo murió en la cruz del Calvario para llevar hijos para su gloria. Todo comienza con la cruz, el día que tú viniste a sus pies y dijiste: Señor, ya no puedo, heme aquí, me arrepiento. Él te redimió, te perdonó y te adoptó como hijo. Y esa gracia te capacita a no ser un hijo como muchos hijos que yo conozco, que les tienes que decir 16 veces su nombre para que te obedezcan. Fulano de tal, fulano de tal. Ahorita, el ahorita en México tiene muchas, como ahorita voy. Ahorita puede ser un lapso de tiempo entre un segundo y un día, probablemente, o varios días. Dice que como hijos obedientes. ¿Ves que la palabra nos llama a la obediencia? Como hijo obediente ya no te conformes a los deseos que antes tenías, ni te conformes al amor al mundo. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Por los nuevos genes que hay en ti, por la nueva naturaleza de hijo y por la gracia que ha sido derramada y el poder del Espíritu Santo. Es que un cristiano entonces crece de ser esto a llegar a ser Cristo semejante. Y quiero hacer una distinción: la justificación, la adopción como hijos. Esas dos cosas, la regeneración, es decir, el nuevo corazón, esos son totalmente monergistas. Solo Dios obró ahí. Pero la santificación es la coayuda del creyente por medio del Espíritu Santo en él, por medio de la obra de gracia en él, por la gracia salvadora. Pero el creyente colabora en creer en la gracia que ha sido derramada y se dispone a los medios de gracia y se dispone a su Señor para un constante presentarse delante de Él para crecer en santidad. No es monergista, sino que los dos colaboramos. Pero no colaboras en tus fuerzas, colaboras como hijo obediente. Ahora, aquí hay una definición: la santificación progresiva del cristiano es cada día se parece más a Cristo y cada día renuncia más al pecado por la gracia de Dios en él. La santificación progresiva del cristiano es que cada día se parece más a Cristo y cada día renuncia más al pecado por la gracia de Dios en él. Eso es crecer en piedad. Si tú eras un tremendo rencoroso, si tú eras un tremendo, ¿cómo se llama esto? Iracundo o irracional, perdías el control. Si tú no has nacido de nuevo, nunca vas a poder cambiar. Te puedes maquillar, te puedes reformar en lo exterior. Pero cuando ahora viene la gracia santificadora y tú te dispones a tu Señor y en arrepentimiento y fe comienzas a ver una transformación a la semejanza del carácter de Cristo. En otras palabras, la gracia nos enseña a vivir el Evangelio, pero también Pedro y Pablo nos dice que renunciemos a las pasiones de este mundo. De lo que nos está hablando es de la corriente de este mundo. Hermanos, nadie que no conoce a Dios y que no ama a Dios puede dejar de amar al mundo. El mundo es un poder seductor. Muchas personas dicen que el mundo nada más es la parte inmoral del mundo, los antros, las drogas, la vida inmoral, los vicios. Entonces, eso es el mundo. Pero eso es el mundo, pero el mundo también tiene cosas buenas, que son sutiles, que cautivan nuestro corazón. Y cuando menos sentimos, no está diciendo, el Señor quiere que vivas santamente, que renuncies, y fíjate lo que te pide, no que renuncies a vivir en el mundo, sino a la pasión desbordante de este mundo, hermanos. Este mundo es seductor, queremos éxito,
queremos renombre, queremos riquezas, todos. Por eso le llama a la Biblia la corriente de este mundo. Sí, Jay Mahaney, uno de los pastores fundadores de Gracia Soberana, dice: el mundo es una corriente seductora que penetra el corazón y que nos hace fijar nuestro tesoro, nuestro Dios, con minúscula, en lo terrenal. Penetra el corazón. Y cuando tú menos sientes, la iglesia deja de ser santa y piadosa en este sentido. No por fuera. A lo mejor sigues siendo santo y piadoso por fuera. A lo mejor sigues leyendo tu Biblia. A lo mejor te sigues congregando y ofrendando. Pero si el amor al mundo ya entró en ti, probablemente tú no estás viviendo ya piadosa y justamente. El mundo tiene la capacidad de enfriarte. El mundo tiene la capacidad de seducirte. En el Apocalipsis le llama la gran ramera, vestida de escarlata, subida sobre un caballo, que dice que ha seducido a muchos con sus lujurias. Hermanos, pero la gracia de Dios ha aparecido para entrenarnos a renunciar también a los deseos mundanos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno o alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te estás dando cuenta que el problema es, Juan te dice, no te dice salte del mundo, dice no ames? Entonces la piedad en contraste con el amor al mundo es, ama a Dios. Que Dios sea tu todo, que Dios sea tu centro. Y es bien fácil decirlo. Pero tu servidor, hermano, estuvo batallando toda la semana con este mensaje, porque, te voy a ser sincero, porque nos falta tanto, iglesia, en crecer en piedad. Te lo puedo plantear hasta de diferente forma. Hay muchas personas que aparentemente son bien piadosas por cómo se comportan. Pero aquí nos dice, el problema no está en cómo te comportas, sino que está en tu corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es tu todo? ¿Para qué vives? El piadoso ama a Dios por sobre todas las cosas, su centro de vida, sus fuerzas, sus pensamientos, sus sentimientos son para Dios. Por eso te dice, renuncia a esto. Pero es la gracia de Dios la que te ayuda a crecer en piedad. Ahora, la piedad, hermanos, es algo que se debe de entrenar. Tienes a tu entrenadora, pero es algo que debes de practicar. Dice Primera de Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Que viene hablando en el contexto, viene hablando de que Timoteo es un joven pastor, que dice, no te enredes en conversaciones profanas, vanas, fábulas. Hay creyentes que les encanta y pastores que les encanta divagar su tiempo en cosas innecesarias. Por ejemplo, que pastor, ¿y usted qué opina de los ovnis? Y que no sé qué, y otras cosas que Pablo dice, encárgate de predicar la palabra y el evangelio y enfócate en esto y no te enfoques en cosas que no aprovechan, conversaciones que no aprovechan, pastores que están metidos en la política, pastores que están metidos en la ayuda social, pastores que están metidos en la administración de la iglesia. Le dice, tú enfócate. Más bien, le dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y aquí está hablando al pastor Timoteo, pero esto es para todo creyente. Disciplínate a ti mismo, creyente, en crecer, en conocer y amar más a tu Señor. La gracia está disponible, los medios están disponibles. Y luego le dice, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, mis hermanos. Y aprovecha. Para algunos les aprovecha para su salud, para distraerse, para su salud mental, pero es para poco si lo comparas con la eternidad.
De hecho, tenemos un pastor en las iglesias Gracia Soberana que tiene 70 años y nunca ha hecho ningún deporte, come de todo el tipo de azúcar, grasas y todo, y es el más sano de todos. Y dice, yo nunca voy a ningún gimnasio ni nada. Y otros han sido ciclistas, y otros han sido deportistas, y están todos achacosos, como dice. O sea, aprovecha, la verdad que aprovecha. Te distraes, tu salud mejora, pero está haciendo un contraste. Compara esto con el aprovechamiento que tiene que vivas una vida piadosa. Y mira cómo te dice, tiene beneficio para esta vida presente y también para la venidera. Hermanos, el fundamento que estamos viendo es que queremos crecer en una Cristo semejanza. Queremos crecer en parecernos a Él. Te animo a que te preguntes cómo está tu vida de piedad, y el otro domingo veremos cómo crecer en piedad por medio de los medios de gracia. Ahorita solo estoy desarrollando el llamado. Pedro nos hace y nos da la gracia de decirnos, crece, ejercítate, no te conformes a este mundo. Así que quiero llegar a nuestro tercer punto, una comprensión bíblica de lo que es una vida piadosa. Y continuaremos otro domingo hablando cómo creces. ¿Qué nos dice Pedro? Mira el versículo 15, sino que aquel como los llamó es santo, también sean santos ustedes en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Aquí hay un llamado a ser santos como Él. Vamos a definir entonces qué es ese crecimiento en la piedad, qué es ese ejercicio en la piedad. Pero Pedro hace algo bien interesante. Nos da dos fundamentos para crecer. Antes de decirnos el qué es, nos da dos fundamentos, dos argumentos. O sea, que hay alguien licenciado en leyes, tú sabes que tienes que presentar argumentos para que hayan pruebas, ¿no es cierto? No puedes tú decir, yo voy a hablar aquí, no, tienes que defenderlo con argumentos. Y Pedro, me sorprende que le dijeron allá en los Hechos, ¿y cómo es posible que estos pescadores galileos hablen así? Bueno, inspirados por el Espíritu Santo. Nos dice, crece en vida piadosa. Sé santo como tu Dios es santo. Y mira los dos argumentos que nos da. Primero, el carácter de Dios. Y segundo, el Evangelio de Jesucristo. Sé santo. Hasta ahí está difícil. Pero te voy a mostrar por qué debes de ser santo. Y apunta a nuestros ojos al carácter de Dios, particularmente en la santidad de Dios. Dios, hermanos, es santo, 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 es apartado del mal. Y Él nos hace ver, Pedro está haciendo una cita o alusión al Antiguo Testamento. De hecho, no está haciendo solo una alusión. Alusión es cuando medio mencionas algo que alguien escribió en el Antiguo Testamento. Una cita directa es cuando él está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y está citando Levíticos 11. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Este mensaje se lo dio el Señor a su pueblo Israel. De ustedes van a ser un pueblo diferente. La palabra santo ahí implica separado, diferente. Por esta razón, porque su Dios es santo. Ahora Pedro lo aplica a los expatriados judíos que conocían Levítico. Le dice, iglesia, tú tienes el mismo llamado que el pueblo de Israel a ser un pueblo diferente. Y por eso decíamos en la predicación de la paternidad, cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué nosotros no hacemos esto? No le conteste con un legalismo, porque así dicen en la iglesia.
Porque quiero que vayas bien fajadito y no puedes traer ningún tatuaje porque te va a regañar el pastor. Porque somos un pueblo santo, comprado por precio, pero no solo somos un pueblo santo, un pueblo que tiene un Dios santo. Hermanos, y la verdad es que la iglesia de Jesucristo ha rebajado este término. Mira, ayer comía con un amigo creyente y me hacía esta pregunta. Me dice, yo sé que es tu chamba predicar, pero te quiero hacer una pregunta de la Biblia. No, no es mi chamba. Le digo, a ver, pregunta. Me gusta hablar de la Biblia en todo momento. ¿Por qué me dice en el Antiguo Testamento? Él no sabía lo que iba a predicar. Pareciera que es otro Dios. Sí, me dice, ahí en Números 15 hay una instancia en donde muere una persona porque pecó. El Señor manda que lo apedreen. Y tú ves que allá Datán y aquellos que murmuraron, se los tragó la tierra. Y ves que el monte Sinaí relampagueaba y en el huerto del Edén se puso un ángel con una espada para que nadie lo encontrara ni entrara. Pérez Usa, un servidor, metió su mano y tocó el arca del testimonio y cayó fulminado ahí. Pareciera que es un Dios que es solo de ira. Yo le digo, ¿sabes lo tremendo? Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La única razón por la que nosotros no fuimos consumidos ahorita que tomamos la Santa Cena, porque nosotros no somos mejor que Pérez Usa, hermanos. No somos mejor que esos murmuradores del Éxodo. ¿Cuántas veces has murmurado tú y yo? A lo mejor viniste ahorita a tomar la Santa Cena y traes un odio, amargura contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu esposa. La única razón por la que no somos consumidos no es porque la santidad de Dios ha cambiado, sino por lo que Pedro nos presenta después, por el Evangelio de Jesucristo. Mira, quiero que veas la santidad de Dios como atributo. Isaías 6:1 dice así. Está hablando el profeta Isaías en el año de la muerte del rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Era tal la santidad que los serafines, que no han caído en pecado como nosotros, tienen que cubrir su rostro y tienen que cubrir sus pies. Ese es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese es el Dios ante quien estamos parados aquí. Por eso que no es juego el pecado. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. La triple repetición en la Biblia implica un énfasis. Si bien los atributos de Dios son gloriosos, encontramos en varios salmos que dice Dios es bueno, Dios es justo, para siempre su misericordia, amén. Pero pocas veces encontramos triple repetición como con este atributo. Santo, Santo, Santo. Y no ha cambiado. Y por esa razón dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Sabes qué son estremecer los umbrales? Tembló, un terremoto. ¿En dónde vemos otro terremoto igual? En la cruz. La tierra tembló porque el santo Dios estaba viendo a su Hijo padecer los pecados que no eran de Él. Y dice, ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Hermanos, él era el profeta. Él no tenía labios inmundos. Tenía 5 capítulos profetizando a la nación. Le había dicho el Señor que el Señor lo había llamado a profetizar.
Pero ante la santidad de Dios, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esa palabra en inglés es undone. Caí como muerto. Undone, desecho. Hermano, y ese es el mismo Dios delante de quien estamos. Y Pedro nos dice, ustedes, iglesia, Roberto, sé santo en toda tu manera de vivir. En tu habla, en tu mente, en tus sentimientos, en tus pasiones. Y por eso les digo que es más que con una conducta externa. Tú puedes tener, como los ortodoxos judíos, una vestimenta, una cabellera externa y por dentro no ser santo. Y puedes ser por dentro un santo por la gracia de Dios. Y mira qué hermoso cómo nos lleva Pedro a contemplar a Dios. Si bien es el mismo Dios santo y temible, la razón por la que nosotros podemos ser santos, la santidad es un atributo comunicable. Es por esto, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, la sangre de Cristo. Pedro nos lleva a ver en los atributos de Dios su santidad, su gracia, su gloria, pero nos lleva ahora a ver el Evangelio de Jesús. Hermanos, la iglesia ha cambiado la gloria de Dios por lo que no es Dios. Muchos nos fascinamos por estos deleites de este mundo. Muchos, con todo el respeto que usted me merece, están aquí, pero su corazón está en otro lado. Y lo que merecemos justamente es el horrendo juicio de Dios. No somos piadosos, pues. La piedad es un bicho raro en estos tiempos. Pero mira lo que te dice Pedro. Esperanza. Tú fuiste comprado por sangre. Tú ya no te perteneces. Tú tienes dueño. Y no fuiste comprado con piedras preciosas. El valor de tu alma fue que aquel cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo murió en una cruz para pagar la deuda inalcanzable que tú te merecías. Versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, la razón por la que no somos consumidos es porque Él te compró con su sangre. Si tú nos visitas, aquí está claramente el Evangelio de Jesucristo y te lo quiero presentar. Y si tú no nos visitas, sino que ya eres creyente, te lo quiero recordar. El Evangelio de Jesucristo dice que los hombres, tú y yo, hemos dañado la santidad y gloria de Dios tremendamente. Nuestros pecados no son cosas pequeñas. Tus mentiras, mis mentiras, tus idolatrías, mis idolatrías, tus odios, tus lujurias, todo esto ha ofendido la santidad de Dios. Todos hemos pecado. Pero el Señor se proveyó de un cordero, gracias a Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro es muy específico en decirnos que es un cordero sin mancha. Porque todos nosotros tenemos manchas y necesitaba de ser otro santo, el Salvador. Ese cordero sin mancha vino a hacer lo que ningún hombre ni los otros corderos hacían. Vino a expiar totalmente tu pecado y el mío.
Ese Cordero es Cristo. Él vino en forma de hombre. Acabamos de cantar, sobre el altar te entregaste, partido cual pan, vertido cual vino. Esos sufrimientos horrendos, la tierra oscureció, la tierra tembló. Esos sufrimientos tremendos son los que tú y yo justamente merecemos, pero Él, estando en la cruz, gritó y dijo: Padre mío, completo está. Completo está significa que ya no hay más deuda. Ya los pecados fueron pagados, los tuyos, los que hiciste ayer, los que vas a hacer hoy, mañana, para todos aquellos que se refugian en la gracia del Señor Jesucristo. Por eso que mi llamado en este mensaje no es: cambia, pórtate bien, hazte santo por fuera. No, responde a tu nueva realidad del Evangelio en Jesús. Yo te voy a decir algo para animarte: yo no puedo cambiar. Si hay un pequeño cambio, es porque Él me compró con su sangre, y por lo tanto implica que ya no hay condenación, sino que los que compró también glorificó, es decir, los está santificando por medio de su palabra. Y sea algo que nosotros nos permita ser piadosos o santos en toda nuestra manera de vivir, no se debe a nosotros, sino a la gracia de Dios derramada en nuestro favor. Por lo tanto, quiero terminar el mensaje exhortándote y diciéndote: ¿qué amas? ¿Cuál es cómo ves tu crecimiento en la piedad? ¿Sigues amando este mundo? ¿Sigues conformándote a los deseos que antes tenías? ¿O has visto al gran Salvador? Le has dicho: Señor, yo no sé por qué me salvaste. Ese es mi testimonio. No sé, nunca lo voy a entender, ya no me lo cuestiono, simplemente lo recibo por gracia, pero le he pedido: Señor, el que me salvó me ha prometido llevarme a la gloria. Ayúdame a vivir creyendo esto. Pues el amor de Cristo nos apremia, dice 2 Corintios 5:14, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por su muerte, por su redención, es que tú puedes cambiar para su gloria. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.